Ya sabéis que en Madrid a las 7 o te dan una conferencia o das una conferencia. Y yo lo que aspiro hoy es a entretener un poco. Entretener en el sentido de conseguir captar vuestra atención durante un tiempo. No creo que llegue a los 40 minutos. Y centrar un poco el argumento en la parte en la que me siento más cómodo, que es en la medicina. Yo los protones y la física de partículas me resulta muy atractiva, pero se la dejo para los que se tienen que dedicar a eso. Yo estoy intentando hacer un puente entre la medicina y la física de partículas. Si puedo pasar la primera. Deploy. Deploy es una palabra que no es común en el léxico médico. Y cuando lo miras en el diccionario está bien traída. Es desplegar, desarrollar, pensar en los próximos 10 años. Nadie hoy en día hace inversiones en partículas en medicina pensando en los últimos 20 años. Los inversores tienen que saber que tienen gente que piensa en los próximos 20 años, que no va a tratar las enfermedades que hemos aprendido hace 20 años, sino que van a mover el terreno a nuevas indicaciones y nuevas posibilidades. De lo que voy a hablar fundamentalmente es de radioterapia, del uso de radiaciones ionizantes en pacientes que tienen enfermedades que mejoran con las radiaciones. De forma dominante el cáncer. Y como hay que ir a los argumentos, intentaré enseñar modelos, ejemplos de los argumentos que voy a utilizar. Una primera parte estará dedicada a qué hacemos hoy en día con radioterapia en oncología y por dónde van las tendencias, cómo lo hacemos. La segunda parte es intentar, desde el punto de vista médico y con simplicidad, explicar la diferencia entre protones, fotones e iones pesados en términos clínicos, en términos de modelos clínicos. Me detendré un poquito más en lo que hoy en día ya son hechos respecto a protones. Hay muchos hechos consolidados y que hay que tenerlos asumidos como sociedad y como científicos. Y luego buscaremos el deploy, a ver cómo lo desplegamos y cómo lo hacemos. En medicina, esto no son palabras bonitas. La medicina del 2020, la medicina de ahora, los que estamos todos los días en la actividad médica, intentamos estar centrados en el paciente, intentamos hacer medicina de precisión, intentamos hacer oncología personalizada y tenemos muy claro que hemos pasado de las enfermedades a los enfermos. Vamos con don Gregorio Marañón, que es el que lo cuadró. Antes Osler se acercó, pero don Gregorio Marañón lo cuadró. Y eso es así porque nos hemos dado cuenta que cuando rascas en las enfermedades y te vas al nivel molecular, cada uno tiene la suya. Y en cáncer cada uno tiene el suyo. Y en los tejidos normales cada uno tiene los suyos. Y toda la medicina es una medicina muy personalizada que necesita mucha precisión. La radioterapia es fundamental. Yo llevo ya mis 40 añitos haciendo radioterapia, lo cual quiere decir que soy muy mayor y tengo la capacidad de decir las cosas tal y como las pienso casi. En la Fundación Areces no tanto. Lo primero que hay que decir de la radioterapia es que ha cambiado de una forma gigantesca en términos tecnológicos. Lo segundo es que es parte de la curación de un porcentaje altísimo de pacientes. Primero, el cáncer se cura masivamente. Lo sabemos por los vecinos, por los familiares y es conocimiento general. La radioterapia contribuye en ese nivel a las curaciones de forma muy importante y contribuye mucho a curaciones con calidad, a curaciones con órganos, a curaciones sin mastectomía, a curaciones sin prostatectomía, a curaciones sin amputaciones de extremidades. Se sabe que es uno de los tratamientos que complementa muy bien a la cirugía más conservadora. Cuando yo empecé mi residencia en 1980, la evolución tecnológica estaba así. En la parte de arriba veis una serie de barras de cosas que se han ido desarrollando y prácticamente no había tecnología. Yo empecé la residencia con los primeros TAC que llegaron a España, que no eran para planificación, eran para imagen. Y no se veía nada,
Y hoy en día estamos en el desarrollo de la sofisticación de la imagen, del análisis molecular. Estamos muy lejos de todo ese entorno, y en términos radioterápicos también. Estamos en formas de precisión impensables hace 30 o 40 años. El gran dilema del mundo académico, de las personas que hemos vivido en hospitales universitarios, académicos, con ganas de sacarle brillo a todo lo que pongan en nuestras manos, es si te mueves en la evidencia o te mueves en la innovación. Los médicos jóvenes, cuando terminan su formación, están siempre en la evidencia. Se lo saben todo, creen que se lo saben todo, y te llaman la atención si dices cosas que no están en la evidencia. Cuando te das cuenta de que la evidencia no llega muy lejos, inmediatamente te planteas la pregunta: ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo moverme hacia la innovación? El que está mucho en la evidencia está poco en la innovación. Así de duro y así de tremendo. Y además la evidencia es una superestructura intelectual que hemos creado para tener medicina de seguridad. Estas son las grandes recomendaciones de cáncer del Instituto Nacional del Cáncer americano. Dominan la mentalidad oncológica. Solamente un 7% de ellas están construidas sobre estudios metodológicamente puros, randomizados, aleatorizados, etc. El 80% de la evidencia es consenso de expertos, es innovación consensuada, y es razonable, porque las enfermedades que no se curan, lo mejor que podemos hacer es investigar un poco más. Quedarte en la evidencia es quedarte muy atrás. En radioterapia tenemos una parte de precisión que es tecnológica y una parte de precisión que es biológica. La precisión tecnológica es ser capaces de ser exacto precisos, no precisos. Se puede ser preciso pero no exacto. Hay que conseguir ser exacto preciso. Y eso en el depósito de la dosis de radiación donde haga falta. Y la bioprecisión, la precisión biológica, es tratar solo lo que necesita tratamiento, evitar que lo que no necesita tratamiento no reciba esa forma de acción que es la radiación ionizante. Y también identificar las formas de tratar que sean más adaptadas al riesgo que tiene el paciente. Por ejemplo, pasar de tratar 35 días a tratar 3 días. Ser capaces de mover el rango de tratamiento y adaptarlo a la necesidad de ese tumor, de ese paciente, de esa necesidad. Con radiación trabajamos con haces de radiación, que son fotones, electrones, protones y los iones pesados. Trabajamos también en ser más automatizados, en tener más robótica, en tener menos incertidumbre de uso humano, de interacción humana, menos interfaces humanas, y trabajamos mucho en los hospitales en miniaturización. Las cosas que han tenido éxito tecnológicamente es porque se ha conseguido que quepan en un quirófano, que quepan en una habitación, que quepan en un hospital. Eso es lo que al final le da la fuerza. Y luego en radioterapia hemos hecho un gran avance, un enorme avance, en entender que el ser humano no es un escáner en una pantalla de un ordenador quietecito. El ser humano es una cosa que se mueve continuamente, sus tejidos se están moviendo. Por lo tanto, tenemos que adaptar lo que hacemos a la realidad del movimiento de los órganos y de las enfermedades. Eso se ha hecho tecnológicamente y en eso hemos avanzado muchísimo. La radioterapia del siglo XXI, a diferencia de la radioterapia del siglo XX, es que se guía, tiene instrumentos de guiado. Tomamos decisiones apoyados en cosas que nos guían, que nos orientan. Hay una cosa que nos orienta mucho y que da un salto enorme de calidad, que es el PET. El poder entender qué parte de la escala de grises de un TAC es tejido vivo y qué parte es cicatriz.
Y eso nos permite ser más precisos y tratar exclusivamente lo que necesitamos. Eso ha cambiado en determinados modelos como el cáncer de pulmón, ha cambiado el 30% de los volúmenes de irradiación que nosotros creábamos cuando yo era residente. Siempre dábamos márgenes muy grandes porque no sabíamos lo que había detrás. Ha cambiado mucho la forma de administrar la radiación. Ahora utilizamos sistemas de múltiples campos e incluso de arcos alrededor del paciente que nos permiten deformar el depósito de la radiación a la anatomía como un guante a una mano. El Quijote dice de molde, como un molde. Y eso ha cambiado el 100% de los volúmenes de irradiación. Tratamos de otra forma, utilizando sistemas precisos. Y hemos cambiado también mucho, últimamente, cada vez más, guiados por la sensibilidad de los tumores a los tratamientos sistémicos, a los fármacos. Cuando un paciente tiene una enfermedad muy quimiosensible, su irradiación se hace más pequeñita. Se hace exclusivamente sobre la zona de residuo, exclusivamente sobre la zona donde hay que consolidar. Con lo cual cambia completamente el paradigma también. Bueno, 3 cosas sobre fotones. El volumen, la precisión del volumen. Pongo un ejemplo sobre la irradiación craneal. Ahora tratamos el cráneo protegiendo unas estructuras que son las que permiten tener memoria y función neurocognitiva avanzada. Se llaman los hipocampos. Cuando yo era residente, los hipocampos se iban por en medio. Ahora es difícil hacer una irradiación sin protección de hipocampos. La dosis, escalar la dosis de irradiación era algo que siempre se intentaba, se llegaba a toxicidad y prácticamente se detenía ahí la escalada. Sin embargo, la escalada de dosis ha demostrado ser con radioterapia precisa viable y productora de muy buenos resultados. Y el fraccionamiento, todo el mundo se le trataba con 25 sesiones, con 20 sesiones, con 30 sesiones. Hoy en día a casi nadie se le trata con 25 sesiones. Estamos en 20, en 15, en 10, en una. Ha cambiado completamente la manera de tratar. Y eso se ha hecho sobre modelos reales, sobre estudios bien programados, comparando más o menos, comparando escalada de dosis, comparando protección o no protección de los hipocampos con beneficios clínicos contundentes. No estamos hablando de mejoras marginales, mejoras que son de gran valor sanitario. Los protones en 2020, ¿qué modelos podemos mencionar que llamen la atención, que estén ya aquí con nosotros y que son un cambio de paradigma muy grande? Pues seguro los protones son la mejor opción radioterápica de los chavales con cáncer, de los enfermos pediátricos. Son los que más protegen tejidos normales, son los que menos secuelas tardías tienen, y la población pediátrica se cura masivamente de cáncer. Son grandes supervivientes casi todos ellos. Por lo tanto, todo lo que sea aminorar los efectos secundarios y la discapacidad a largo plazo es muy importante. Eso en volumen, porque el volumen que se trata con protones es menor y la irradiación dispersa innecesaria es mucho menor. En dosis hemos aprendido en enfermedades que no estaban en nuestra lista. El hepatocarcinoma no estaba en la lista de los especialistas de mi especialidad. Empiezan a estar en nuestra lista. Tiene una acción biológica que produce buenos resultados en un tumor tan complejo y tan difícil y tan radioresistente como el hepatocarcinoma. Y finalmente, el fraccionamiento, el otro elemento de radioterapia importante, el volumen, la dosis y el fraccionamiento. En cáncer de pulmón es posible tratar una vez más con protones, gracias a la precisión, en muy pocas fracciones. Pasar de 25 a 5, pasar de 25 a 10. Ese tipo de mejora es muy importante. De manera que ahí tienen algunos datos que acompañan la idea general de que los protones hacen una contribución muy grande, atraen enfermedades a tratamiento eficaz que antes no existían, son
de elección en los pacientes pediátricos y pueden cambiar completamente la práctica clínica tratando cáncer de pulmón, que es frecuentísimo, en vez de 5 semanas, en 1 semana. Los iones pesados, comprobarán ustedes que yo me escapo de ellos, porque no están en mi escenario mental, porque me lo he tenido que estudiar y porque lo único que quiero decir es que están llamando a la puerta y los tendremos. Pero en ese proceso de estudio he aprendido 2 cosas muy importantes. Realmente los iones, para los que ya nos sentimos atraídos con protones, los iones pesados son mucho mejores en esos pequeños matices de mejora. Y luego lo último que he aprendido es que se pueden mezclar. En Heidelberg están utilizando ya haces que contienen protones, iones de carbono y iones de helio. Y mezclando esos 3 iones eres capaz de hacer distribuciones con conformaciones todavía más sofisticadas e impensables con un solo tipo de iones. ¿Qué sabemos de los protones? Facts, hechos. Lo primero, hacer un homenaje a Bragg, que trabajó en el sitio que tiene más premios Nobel por metro cuadrado del mundo, que es el Cavendish Laboratory, tiene 29. Me lo he mirado en Google esta mañana. Y es un sitio prodigioso. Y ahí describieron ese pico de Bragg. Ese pico de Bragg, para el que no esté mucho en ese mundo, es increíble que una partícula haga eso, porque la tendencia natural es a pensar que iba a hacer otra cosa, pero es que hace eso, penetra sin soltar la energía y se pega y la libera toda junta y en un proceso de frenado sorprendente. Aprendí en el MD Anderson que si se compara una pelota de ping-pong a un electrón en términos de peso y masa, un protón es una esfera de 55 elefantes. Es decir, no puede ser el mismo efecto biológico. La interacción de la materia con 55 elefantes o con una pelota de ping-pong no puede ser la misma. Las ionizaciones, las lesiones moleculares, etc., tienen que ser muy distintas. Hoy en día, con los sincrotrones de uso clínico, tratamos por capas y por puntos. Ustedes me dirán, ¿y qué? Bueno, en mi especialidad nunca hemos tratado por capas y por puntos. Tenemos que resetear todo lo que sabemos en el uso de radiación en el cuerpo humano, porque siempre se han tratado por campos que iban a una zona y que liberaban la dosis de radiación juntitos en esa zona. Ahora estamos tratando por campos, por puntos y por capas de tumor. Hay que cambiar completamente la manera de planificar, la manera de abordar a los enfermos, y con una precisión prodigiosa. Entre fotones y protones lo que hay fundamentalmente es el ahorro diferencial gigantesco, enorme, en concentrar la radiación en el target, en el volumen que seleccionamos, y evitar que esa radiación se libere en tejidos normales de forma innecesaria. Eso es un ejemplo de un pequeño tumor cerebral en un niño que se trata con fotones 2 campos o con fotones 7 campos o con un arco, y se ve que inevitablemente para llegar a dar la dosis en el tumor tienes que hacer un baño de irradiación al resto del cerebro. En la parte de abajo están 2 haces de protones, no tocan prácticamente el resto del cerebro y depositan toda su radiación en el target. Eso tiene que tener una repercusión neurocognitiva seguro en los grandes supervivientes. Y en el margen de la derecha tienen un tumor radioinducido en el haz de radiación de salida de un campo de fotones de un gran superviviente. No es solo la funcionalidad del tejido, es la radioinducción de tumores a largo plazo, lo que es un riesgo muy alto. Los niños, esto es una genialidad de estudio norteamericano, con gemelos. Los gemelos que tuvieron uno cáncer y el otro no, los estudiaron de forma masiva, 3.000 supervivientes de más de 5 años, el seguimiento, y los que eran supervivientes de cáncer estaban
muy enfermitos, tenían muchas secuelas. 70 y tantos por ciento, 60 y tantos por ciento estaban en tratamiento activo por secuelas. El profesor Danjo, que es el que está en esa foto dando una chuchona a un chaval, creó esa expresión que es extraordinaria: curar no es suficiente. Él es el fundador de la escuela de oncólogos radioterápicos pediátricos en el mundo, el primero que se dedicó exclusivamente a niños. Y trabaja en Filadelfia. Yo tuve la suerte de trabajar con él un poquito. Cuando escribió eso le echaron de memoria. Escribió un editorial en 1975 que decía "Cure is not enough", y lo echaron, porque en aquella época curar era enough. Bueno, hoy is not enough. Hoy nosotros tenemos que hacer tratamientos de chicos minimizando sus riesgos a largo plazo. Eso es un estudio en el cual les pedían a oncólogos radioterápicos que tenían protones y que no tenían protones, y que se dedicaban a niños, que dijesen enfermedad a enfermedad, sobre supuestos clínicos, a cuál le darían protones y a cuál le darían fotones. Los azules, protones, prácticamente siempre elegían protones porque siempre había un beneficio potencial a largo plazo. Está escrito por la Gran Sociedad Europea que hay un beneficio indiscutible, undisputable. Eso en medicina es una palabra muy fuerte para los niños, de manera que en ese sentido en oncología pediátrica los protones están hoy generalizadamente aceptados. Las aseguradoras norteamericanas dan cobertura sin ningún tipo de negociación. Y esto es un dato extraordinario japonés. Los norteamericanos dicen que es japonés, que son genes japoneses, pero no es así. Ni un solo tumor, segundo tumor, en el volumen de irradiación en más de 400 supervivientes a largo plazo después de protonterapia. Ni un solo tumor. Los modelos no pediátricos, pues hay muy buenos datos en Big Data. Ya estos son datos de comparaciones de fotones y protones en miles de pacientes, 243.000 pacientes de registros muy positivos en cáncer de pulmón. Y el dato más importante se publicó hace 2 meses, es de la Universidad de Pensilvania. En la Universidad de Pensilvania estudiaron pacientes que habían sido tratados con quimioradioterapia intensiva, fotones y protones, y compararon efectos secundarios a largo plazo. Y han sido los primeros en ponerle métrica a el argumento de menos toxicidad. Tienen menos toxicidad grado 2 y grado 3 de forma significativa en los pacientes que son tratados con protones y quimioterapia simultánea que los que son tratados con fotones y quimioterapia simultánea. Este artículo es uno de esos artículos seminales que probablemente quedará para siempre. ¿Qué dicen las sociedades científicas respecto a orar con protones? Los europeos no decimos nada. Estamos en la ambigüedad. No hay recomendaciones. Seguimos haciendo instalaciones de protones, pero no hay recomendaciones escritas. Los japoneses, si te vas a Google, las encuentras. Hay 35 localizaciones tumorales, histologías, estadios. El 60% de las recomendaciones que hacen es con menos de 15 fracciones, todo hipofraccionado, y el 45% de las enfermedades que recomiendan protonterapia son pediátricas. Los norteamericanos, la medicina en Estados Unidos es business, es ciencia también, pero es business. Me formé en Estados Unidos y lo digo con mucho amor, pero es business. Las aseguradoras pagan como necesidad médica 11 escenarios clínicos. Ahí tenéis la lista. Casi todo pediátrico, sistema nervioso, irradiaciones. 11 escenarios clínicos se pagan sin discutir. Y 6 escenarios clínicos los cubren las aseguradoras si los pacientes están en estudios clínicos. Si un paciente dice, oiga, que yo quiero estar en un estudio clínico, les ayudan y les dan cobertura.
En España, donde estamos, pues haciendo las primeras aproximaciones para la financiación, pero España es así, ¿eh? España es todo el mundo en la playa y unos cuantos en Madrid. Con lo cual es bueno que los protones estén en Madrid, porque ayuda a que la gente acceda a ellos. Y luego España es en la derecha, ¿no? Eso no es que sea la pirámide poblacional, eso es un ciprés poblacional, eso es un horror lo que tenemos ahí demográficamente, y en la parte de arriba del ciprés lo que hay es mucho cáncer, muchos pacientes con cáncer, cada vez más, ¿eh? Por lo tanto, los protones son necesarios. ¿Qué dice nuestra sociedad científica? Como no teníamos protones hasta ahora, dice cosas conservadoras. Cogemos lo de los americanos y lo ponemos un poquito a la baja y ahí se queda y no hay conflicto. Pero no será así, ¿eh? Si miramos Holanda solamente en beneficio de menos toxicidad, calcula que España tendrá como unos 20.000 pacientes al año con cáncer candidatos a protonterapia. El carbón, los iones grandes me voy a escapar. Y os voy a dar el dato que me he estudiado, que son buenos artículos de referencia recientes. Publicados en ese gran artículo, una maravilla, recomendable, los de Heidelberg, que son de los más sabios en iones clínicos, 332 pacientes, casi todos ellos de localizaciones en sistema nervioso central, tienen algunos pacientes también publicados en próstata, pero prácticamente los datos son datos de series pequeñas y de poca entidad. Los japoneses no, los japoneses tienen datos tremendos en volumen de pacientes tratados, 1.580 pacientes tratados con cáncer de próstata y carbono en una de sus grandes instituciones, y lo que ven es que hay mucho menor cáncer radioinducido en la zona de la pelvis, mucho menos cáncer de recto, mucho menos cáncer de recto, sarcomas, etc. Estamos en carbono, estamos en las grandes partículas. En Heidelberg han sido capaces de identificar que más precisión con iones más grandes es menos toxicidad urinaria. Es difícil de estudiar eso porque los pacientes somos todos muy distintos en términos urológicos. Pero bueno, estudiados en escalas prospectivas, son capaces de identificar pequeños beneficios que probablemente por lo menos dan la pista a que se puede seguir adelante explorando más allá el terreno. ¿Qué podemos desplegar? Pues esto es lo primero que os despliego. Voy a fusilar 3 diapositivas del MD Anderson donde me formé porque son brillantes. La primera de ellas es la línea roja, es cómo han mejorado los fotones en términos cronológicos, cómo los aceleradores lineales han empezado a incorporar un TAC, a incorporar la dosimetría tridimensional, a incorporar los filtros, los colimadores multiláminas. Y eso ha permitido un despliegue de la tecnología, y los protones llevan 20 años de retraso, es la línea azul. A la azul le está costando adornar al haz de protones de toda la tecnología de guiado y de precisión que tienen los fotones. La segunda esta es una diapositiva para políticos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de valor en salud? ¿De qué hablamos? Hablamos una cosa distinta los médicos, otra cosa distinta los ingenieros, otra cosa distinta los físicos, otra cosa totalmente distinta los políticos. En general, en la financiación de la salud, la toxicidad se oculta. El cuidado de la toxicidad se considera te hemos curado. Y eso no es así. El cuidado de la toxicidad es mucho dinero, mucha acción médica, y con un envejecimiento de la población y demográficamente cada vez más el riesgo de tratar sobretoxicidad significa que es mucho dinero y hay que tenerlo en cuenta. Por eso el valor, cuando minimizas toxicidad, se hace muy grande, porque es un precio real de cuidados que es muy frecuente y muy caro. Se llama ahora financial toxicity. Los nuevos
creativos. Y fijaros lo que tiene en el MD Anderson, en un modelo concreto que es cáncer de esófago, que son pacientes que están muy comprometidos, muy comprometidos. Miran retrospectivamente los que fueron tratados con radioterapia y quimioterapia intensiva, con fotones, con técnicas muy poco depuradas, tridimensionales, con fotones, con técnicas muy depuradas, intensidad modulada, y con protones, con técnicas muy, muy depuradas, y ven esos puntitos que hay ahí son pacientes que necesitaron ingresar para cuidar la esofagitis. Hay una diferencia estadísticamente significativa entre formas de irradiación imprecisas y formas de irradiación precisas. Y esa diferencia estadísticamente significativa es mucho dinero, porque son enfermos ingresados, son enfermos que necesitan el soporte hospitalario, que es lo más caro que hay. La innovación se encuentra siempre en términos oncológicos, con el reproche de sí, pero no tienes un estudio randomizado. Eso no sirve en tecnología. Nosotros no trabajamos con fármacos, trabajamos con otra cosa distinta. No sirve tampoco en cirugía la randomización. Sirve menos, no es que no sirva, sirve menos. Pero de cualquier manera hay un elemento ético siempre en la randomización y en la innovación basado en la exigencia metodológica de la randomización. En este caso es toda la irradiación dispersa. No hay por qué exponer a irradiación dispersa a que no lo necesite. Es que no tiene pregunta. ¿Por qué vamos a exponer a irradiación dispersa al que no lo necesite? Y en ese sentido se cuestiona que haya que hacer estudios randomizados cuando las opciones son un hecho que no se conoce cuál es su efecto a largo plazo desde el punto de vista de secuelas. La evidencia se construye rapidísimamente en protones. Ahí ven la curva de subida, es instalaciones de protones en el mundo, y en la parte de arriba son las publicaciones que hay. Publicaciones en todo tipo de enfermedades y publicaciones que crecen en el tiempo a medida que se acumula más información y madura la información clínica. Las instituciones que tienen protones son académicas, publican lo que observan, lo que hacen, y eso construye muy fuerte. Y una vez más, llevar la cautela, que en el mundo de las recomendaciones en oncología, la mayor parte de las recomendaciones de tratamientos están basados en la innovación, porque los resultados antiguos son antiguos, y porque uno espera mejorar esos resultados con recomendaciones avanzadas. En Estados Unidos hay abiertos 7 estudios randomizados en los que fundamentalmente la pregunta es toxicidad. La pregunta no es control tumoral, es toxicidad, poder demostrar que desde el punto de vista clínico hay una razón fundada para ofrecer la alternativa de tratamiento. Y con sincrotrones, que es el sistema que tenemos en la clínica de la Universidad de Navarra para generar protones, la literatura es abundante, más de 192 publicaciones en muchas enfermedades distintas, incluidos el cáncer pediátrico y el cáncer de pulmón de forma dominante, y en primer cuartil. Al que le gusten los cuartiles, me he mirado al cuartil. Primer cuartil, publicando en el mejor nivel posible de publicaciones. En la clínica Mayo en Rochester, Javier Aristu, que está sentado ahí, y yo hicimos una estancia en la que nos ayudamos mucho mutuamente a sobrevivir. Vimos esta diapositiva, que es un prodigio. Esto es la transparencia total. Tú llegas por la mañana, pones tus códigos en el ordenador y dices, quiero saber cómo va el programa de protones. Se tratan 100 enfermos al día. Y clicas y arriba sale la fecha en la que clicamos, el 5 de agosto del año pasado, y el acumulativo de todos los pacientes que se tratan, de qué tipos de enfermedades tienen, de cuántos se trataron esa semana, etc. Disponible para todos los médicos, para los residentes, para las enfermeras, para todo el mundo. El programa es un programa espectacular. Y quiero despedirme de vosotros con
con un par de despliegues. Eso que habéis visto antes es un chico joven con un sarcoma de Ewing que tenía más de 20 metástasis pulmonares. Estaba en progresión a quimioterapia y se le intentó hacer un tratamiento de rescate. Y ese tratamiento de rescate se planificó haciendo que el haz de protones se asociase al movimiento respiratorio. Y lo que vais a ver ahora es sacado en la sala de tratamiento con mi iPhone cómo los protones van marcando las capas de tumor y se van parando en la medida en que no reconocen el ciclo respiratorio. Cuando reconocen el lugar del ciclo respiratorio disparan, que son los puntos negritos, y cuando no está en su ciclo respiratorio se paran. Eso en 20 o 20 y tantas metástasis pulmonares, tiempo real. Con iones de carbono, la literatura clínica todavía es muy emergente. Hay mejoras dosimétricas en la misma línea que los protones sobre los fotones, y hay revisiones sistemáticas en las cuales queda bien claro que estamos en otra liga. Carbono es muchas menos instituciones, muchos menos datos clínicos y muchos menos estudios comparativos en marcha. Deep Thinking es otras cosas que haga la radioterapia, y la más importante que hace, reconocida recientemente, es la radioinmunogenicidad. Es capaz de actuar como una vacuna, liberar masivamente antígenos y hacer que el organismo los reconozca y produzca una mejoría y una remisión. Eso, hay dos modelos muy fáciles de entender. Uno de ellos es los linfocitos, que son las células que necesitan esa radiación. Si hay nivel de linfocito alto, porque se irradia menos sangre con protones, hay más respuesta. Y el efecto abscopal. Con esto os hago un guiño muy grande. El efecto abscopal es que si yo irradio en una zona y el paciente está lleno de metástasis, sin hacer ningún otro tratamiento, la liberación de antígenos produce una mejoría general. Esto es de Google, es tan fácil como poner en Google efecto abscopal y sale esta señora japonesa, donde se la irradió en la mama y en algunas lesiones óseas que tenía, y al cabo de unos meses había desaparecido el resto de la enfermedad. Y este es el primer efecto abscopal con protones descrito. Es un sarcoma retroperitoneal tratado con protones que en el tiempo de la irradiación progresa, hace más lesiones, y que al cabo de 5 meses hace una mejoría de todas las lesiones, habiendo tratado solamente el tumor primario. Es la primera vez que se describen protones, pero con esto lo que os quiero decir es que el cuerpo humano tiene un secretito. Es capaz de reaccionar. Sabemos hoy que con medicación se puede potenciar mucho, pero también con radiación, y probablemente este es un terreno que nos llevará muy lejos. Esta es la clínica de la Universidad de Navarra en Grises, y esta es mi final. Yo quiero trasladaros una síntesis de lo que en este momento para mí son los superlativos de los protones. En la práctica médica se puede decir hoy en día que hay un proton must, que son los niños. Must. Fotones, protones y iones, hay un proton best, que es la mejor distribución dosimétrica y la mejor conformalidad. Iremos descubriéndolo modelo a modelo, pero ya es claro que protones es superior en beneficio dosimétrico. Para los iones y para los protones, la costicity, el coste de la toxicidad. El coste de la toxicidad será un argumento decisivo para la implantación de radioterapia con partículas en el futuro inmediato. Y para el despliegue, pues seguir el carril que ahora mismo es más brillante en la oncología, que es el enseñar a los pacientes a defenderse a sí mismos con fármacos y con exposiciones a antígenos. Me tenéis en ese correo electrónico. Yo en la vida estoy dando ya el último relevo y estoy convencido de que casi todo lo que pasa a mi alrededor es un iceberg. Muchas gracias.